Bienvenido, Capricornio, a tu lectura. Mi nombre es Marisa, te doy la bienvenida a este canal Hechizos y Tarot de Medianoche. Vamos a ver un poco la energía, cómo viene para ti en este momento, Capricornio. Vamos a ir viendo un poco a nivel general cómo se presenta la situación para ti, ¿vale? Decirte, Capricornio, estas lecturas se aplican para signo solar, lunar o ascendente. Decirte que puedes buscar tus otros signos para complementar y también decirte que te quedes hasta el final para que no te pierdas ningún mensaje que pueda estar queriendo mostrarte el universo a través de las cartas. Capricornio, empezamos tu lectura con los mensajes de los oráculos y bueno, aquí te dicen que te sale la carta del sendero, ¿vale? Del oráculo Petit Lenormand, te dice el sendero. Podamos tener indecisiones, estar viviendo una etapa de dudas, de cambios que se puedan estar presentando y eso nos genera un poco de incertidumbre, no saber qué decisión tomar, ¿vale? Se te presentan caminos, aquí veo caminos que se abren, que se van a estar abriendo para ti, pero también veo que puedas tener dudas y en cuanto a qué vienes, qué camino tomar, qué decisión tomar. Te dice, tómate las cosas con calma, con tranquilidad, para poder tomar esa decisión realmente que conecte contigo. Te quiere decir, conecta con tu corazón, ¿vale? Porque eso te va a estar mostrando realmente el camino a seguir para ti. Capricornio, me viene mucho motivación, empezar a recuperar la confianza, inseguridades, ¿vale? Apártate de las cosas que te generen dudas. Capricornio, el segundo mensaje que te sale aquí del oráculo de las brujas te está diciendo de limpiar nuestro interior. Vamos a tener que empezar a hacer limpieza, organizarnos por dentro, limpiarnos de todo eso que venimos arrastrando en este momento para dar paso a lo nuevo. Te dice hay cosas ancladas aquí dentro de ti que debes de empezar a limpiar, empezar a hacer cambios a nivel interno, ¿vale? Para dejar paso a lo nuevo, porque te dice aquí pronto viene algo que tú querías y se va a estar manifestando, pero vamos a tener que empezar a sacar todo eso que ya no nos pertenece, no nos deja avanzar y no nos deja conectar con nosotros mismos. Capricornio, vamos a ver ahora el tercer mensaje para ti del oráculo perdón, de Nostradamus, que te quiere mostrar. Y te dice la voluntad, saca fuerza de dentro, vamos a estar teniendo que poner de nuestra parte, sacar fuerza de voluntad en todo lo que realicemos, para sobre todo esos cambios que tienes que realizar a nivel interno, vaciar eso de tu interior que ya no te sirve, reorganizarte por dentro, buscar el equilibrio, ¿no? A nivel interno. Te dice pon fuerza de voluntad también en todo lo que quieras realizar a partir de ahora porque eso te va a estar beneficiando y vas a poder superar una etapa de obstáculos. Vamos a ver el mensaje del animal que te va a estar acompañando, ¿vale? Capricornio, y ese animal que te va a estar trayendo fuerza, te va a estar ayudando en este momento de tu vida. ¿Qué mensaje, qué animal viene para ti que te va a estar queriendo acompañar? Tu animal de poder, Capricornio. Te sale el dragón y te dice sobrenatural. Te dice, eres el sabio antiguo, puedes cambiar de forma a voluntad. La maestría es tu destino. Levántate con dignidad. Te está queriendo decir aquí la energía del animal que te va a estar ayudando para que tú puedas superar esos obstáculos, levantarte y cambiar tu situación actual por realmente esa situación que tú quieres manifestar en tu vida. Es la energía del dragón. Conecta con este animal porque te va a estar aportando esa energía, esa recuperación, el sentirte con ánimo, con vitalidad para salir adelante. Capricornio, ahora sí vamos a continuar con los arcanos del tarot y vamos a ver qué te quiere mostrar aquí el tarot en este momento de tu vida, qué te quiere decir. Vamos a ir empezando viendo un poco, Capricornio, cómo estás tú a nivel, cómo vienes estando, ¿vale? A nivel personal, cómo te vienes sintiendo. Vamos a ver qué te dicen aquí los arcanos.
Aquí veo, bueno, ya te salen cartas que te dicen de querer algo nuevo, querer un cambio en tu vida. Vienes con una energía del loco de iniciativa, tomar cambios, puedas estar sintiéndote con nerviosismo, ¿vale? Y que vienes queriendo quitarte cargas de encima, situaciones que ya no te favorecen. Como te decía al principio, ¿vale? Los oráculos te están aconsejando muy claramente que tu situación va a estar cambiando cuando tú empieces a limpiar tu interior, a vaciarte, que pongas esa fuerza de voluntad, porque vas a ser capaz para tomar esa decisión que realmente es importante, tomar ese camino correcto para ti. Veo aquí, Capricornio, que puedas tener dudas, puedas tener incertidumbre, ¿no? A la hora de tomar decisiones, a la hora de iniciar algo o que lo inicies y estés con nerviosismo porque sientas que llevas muchas cargas. Y esto tiene que ver exactamente por esas cargas. Te dice que no te preocupes porque te vas a ir quitando esas cargas. Vas a tener que ponerte firme contigo mismo, contigo misma, Capricornio, y tomar la decisión porque hay aquí oportunidades que se te van a presentar para que tú tomes una decisión con claridad, con firmeza y salgas de esas dudas. Sí veo que lo vas a poder lograr y también va a ser un buen momento para conectar con tu esencia, con tu espíritu. Capricornio, en cuanto al tema de la familia, la situación a nivel familiar. Aquí te dicen que vamos a estar queriendo hacer un viaje o queriendo saber de la familia. Para algunos te dicen buenas noticias que os llegan, situaciones que van a ser positivas. Veo también que vamos a estar ayudando aquí para algunos a personas, algún familiar que venía teniendo una duda con algo, alguien te va a estar llamando, ¿vale? En estos días va a querer pues que le eches una mano en una situación. Te veo aquí más bien una energía positiva en el ámbito familiar. Hay nuevos comienzos, situaciones que traen mejoras, se van a lograr objetivos. Y esto tiene que ver con esto que venías queriendo hacer también, que necesites apoyo o que alguien te dé un consejo y en el ámbito familiar vas a tener ese consejo y ese apoyo. Veo aquí noticias que van a ser positivas. Capricornio, en el tema social, las amistades, veo aquí encuentros que vienes queriendo eh, pasar tiempo con alguien. Aquí veo un viaje de una amistad lejana, veo que vais a estar memorizando mucho el pasado, pero de forma positiva. Va a ser una etapa para ti en este momento positiva. Como te decía, Capricornio, en cuanto a lo social, veo reunión, veo reencuentro, viene una etapa positiva para ti. También te dice que a través de una amistad se pueda estar llegando a un acuerdo para hacer algún proyecto. Em, Aquí veo que eso tenga que ver con el área laboral también, ¿vale? Que te va a estar beneficiando. Veo aquí también reencuentro con la familia, situaciones nuevas que se van a estar dando en lo social, por como que alguien trae noticias nuevas, noticias que te van a estar agradando. En el tema que tiene que ver con el ámbito laboral, Capricornio, te dicen aquí los que estáis sin empleo, viene cambio, vas a estar manifestando trabajo, te veo vienen compromisos, hay firma de contratos, hay acuerdos, estate pendiente de las comunicaciones, ¿vale? Porque muy rápido aquí consigues firmar acuerdos, ¿vale? Con el diablo y aquí te dice que se va a estar pactando. Esa noticia llega muy rápido. Veo trabajo. En cuanto al tema que estáis, perdonad Capricornio, los que estáis con empleo, te dice pues que vais a estar viviendo una temporada donde vais a estar un poquito soñadores, ¿vale? Sí que os veo aquí en el ámbito laboral, que os gusta lo que venís haciendo, puede haber un poquito de estrés, ¿vale? En el ambiente, mucho papeleo, muchos trámites, estrés en el ambiente porque haya también mucho trabajo, pero yo veo aquí que va a ser positivo. Te dicen que se van a estar dando cambios, que vamos a tener que adaptarnos, hay comunicaciones aquí de trabajo y que tú vienes esperando una cuestión, ¿vale? Puede estar para algunos que esta cuestión
os ilusionáis mucho, pero que esto pueda después conllevar que esperes, que tengas paciencia, ¿vale? Esto puede ser un ascenso o una situación de mejora. Va a llegar, pero vamos a tener que tener paciencia. También un dinero, ¿eh? Capricornio, los que estáis con negocio propio. Bueno, aquí veo que vamos a estar más bien, viene una energía positiva en cuanto al negocio. Hay una recuperación, vamos a estar saliendo de una mala racha, hay recuperación. También vas a tener apoyo aquí de alguien que va a estar queriendo invertir en tu negocio, alguien que puede ser cercano a ti, ¿vale? Te dice que va a estar queriendo invertir. Te dice que analices bien las cosas, va a haber aquí un socio o socia también, o se va a estar hablando para formar como grupo con alguien más. Va a ser positivo porque yo veo aquí que viene una buena noticia y que van a haber mejoras. En el amor, los que estáis solteros o solteras, Capricornio, te dicen aquí que vienes con mucho agotamiento, mucho cansancio y no terminas de fiarte ni abrirte del todo a nivel sentimental. Vienes cerrando un ciclo, ¿vale? En tu vida. Hay aquí, te veo que vas a estar queriendo socializar, abrirte. Sí veo que también te cueste, ¿vale? Porque vienes pendiente mucho de que no se vuelva a repetir en tu vida una situación que pues te viene drenando, ¿no? Algo que te drenó en el pasado, que te dejó huellas, Capricornio, y aquí te dicen las cartas también una relación con alguien que tú vienes a la espera ya de que esta persona dé el paso. Finalmente yo veo aquí sí que va a dar el paso. Esta persona también va a estar esperando una respuesta tuya. Veo aquí que finalmente tú das el paso y esa persona también, ¿vale? Porque aquí te dicen sueltas el pasado, vas a estar soltando ese pasado y vas a estar abriéndote al amor, aunque te puede estar costando. Yo veo aquí un nuevo inicio que se va a estar dando a nivel sentimental. Para los Capricornios que estáis en una relación de pareja más estable, bueno, aquí veo un fortalecimiento de la relación, vamos a estar sintiendo que las cosas están bien, con mucha felicidad, mucho compartir, tu pareja va a estar muy pendiente de ti, tú también de tu pareja, viene un ofrecimiento por tu parte, vas a querer demostrar tus sentimientos a tu pareja sí que pueda ser un poco independiente, pero te dice que va a estar también sintiéndose feliz por la situación. Aquí veo el querer que las cosas cambien, que haya una mejora y también una buena noticia que va a estar entrando en vuestra vida que os va a traer como florecer un antes y un después, ¿vale? La relación. Te dice que las cosas van a ir mejorando bastante. Aquí hay propuestas que llegan también de otras personas que veníais esperando y esto va a traer una mejora. En la relación veo un cambio positivo y sobre todo veo que hay confianza y que se va a estar, veo aquí un acercamiento. Puede ser que esta persona, Capricornio, que esta lectura ahora mismo te esté reflejando las intenciones que tiene tu pareja hacia ti, ¿vale? Si tú no tenías una relación muy estable, aquí te dice formalizar la relación. También viene un ofrecimiento para algunos de la familia a una invitación, a una boda, a un compromiso, y eso os va a estar ilusionando bastante. Capricornio, los que estáis divorciados, divorciadas, separados, aquí te dice que vas a estar queriendo abrirte, queriendo hacer cambios, veo que vas a estar empezando a reorganizar tu vida, te dicen también que te puedas, aquí si vienes conociendo a alguien, aquí mira, veo preocupaciones por los hijos, si tienes hijos, ¿vale? Con otra persona, estás a la espera de que las cosas se resuelvan, te dicen en ese sentido va a ser positivo, pero sí veo que puede haber alguna dificultad si tú estás a la espera como de que esta persona te eche una mano, ¿vale? Te dice que no te vengas abajo porque se te va a estar echando una mano, pero a lo mejor no como tú vienes queriendo en ese sentido. Pero sí, en cuanto a ti, te veo con la energía del sol. Te están diciendo las cartas que es momento de abrirte, es momento de confiar,
también de aclarar una situación con alguien. Sí que veo aquí un vínculo con alguien que te puedes estar sintiendo bien, pero también te dice que más bien de momento quieras compartir, que las cosas vayan poco a poco, quieras compartir desde más, como que lo veas más como una amistad a esta persona, que haya un vínculo entre ambos, eh, que quieras compartir las cosas mm, más bien de una forma distinta, hacer algo distinto, un cambio, ¿vale? En vuestra vida. Si veo que puedas estar sintiéndote o que eches de menos a esta persona, también para algunos los hijos, y también te dice de que vengas sintiendo carencias, pero vas a estar saliendo de esa situación. Si ve, em, te dicen aquí, ¿vale? Más bien evitar dejaros llevar por manipulación de otros que puedan estar queriendo entrometerse en la relación, porque aquí te marcan al principio muy bonito todo, que las cosas están bien, te vienes sintiendo bien, con mucha felicidad, pero hay como terceras personas que puedan querer generar ahí pues un poco de interferencia y generar un poco de caos, ¿vale? Capricornio, te dice que más bien céntrate en cómo están las cosas en cuanto a esta persona, en cuanto a ti, y sí que puedas sentir pues que a lo mejor esta persona eh, no es como que sintáis como que os falta ciertas que falten como demostrar las cosas con ciertos detalles, y eso pues no te gusta del todo, pero yo veo más bien una relación bonita, ¿vale? Capricornio, que estáis estudiando. Aquí te dice en el tema de estudios, comunicaciones que llegan, hay una recuperación, vas a tener apoyo de alguien, hay aquí una persona que te va a estar apoyando en eso que estás estudiando, ¿vale? Aparece aquí el ángel, la templanza, que te indica exactamente eso, una persona que aparece, que te apoya, que te va a estar echando una mano. Te veo que te vas a levantar muy rápido en los estudios y que te veo contento o contenta. También tu creatividad te va a estar ayudando bastante en el tema de estudios. Si tú estás preocupado o preocupada por alguien ahora mismo cercano a ti, puede ser un hijo, en temas de estudios te dice que no te preocupes porque va a estar bien, le va a ir bien, las cosas van mejorando. Veo aquí también mucha ilusión que se va a estar poniendo. Vamos a ver ahora sí los mensajes, Capricornio, para los decanatos. ¿Qué te quieren mostrar en este momento los arcanos para los decanatos? Decirte que si esta lectura sientes que te está ayudando, Capricornio, le des un like, la compartas para que llegue a las personas que lo necesiten. Decirte también que si no estás suscrito al canal, que te suscribas. Y ahora sí vamos a ver qué te quieren mostrar aquí los mensajes para los decanatos en este momento, que sea importante que tú sepas tu vida. Aquí, para los Capricornios de primer decanato, te dicen que tomes acción, vamos a estar recuperando nuestra vitalidad, hay temas pendientes del pasado que vas a poder resolver, hay una situación que trae una mejora y que debes analizar con calma, no precipitarte, vale, en ese sentido, pero sí veo aquí tomar acción en temas que tienen que ver con trabajo, con empezar a organizarnos, va a ser un buen momento. Te llegan noticias y comunicaciones de una persona que va a estar dispuesto o dispuesta a compartir contigo o que quiere demostrarte un detalle a nivel sentimental. Alguien del pasado podría estar marcándote aquí esta carta, la rueda de la fortuna. Capricornio del segundo decanato. Bueno, te dicen aquí, vamos a estar avanzando con un proyecto, con un tema también a nivel de trabajo que os venía preocupando. Te dice hay avances, también vas a recibir comunicación, estate pendiente, hay dinero que entra, propuestas que van a estar llegando para ti y te veo que te vas a estar levantando. Capricornio del tercer decanato, te dice que puedas estar un poquito nostálgico o nostálgica, echando de menos en falta a alguien, una situación, ¿vale? A la que venías apegándote mucho, que puedas estar
al principio un poquito con esa energía, pero te dice hay alguien que aparece en tu vida que te va a estar haciendo ver las cosas de otra forma y eso te va a permitir a ti quitarte una gran carga de encima que venías arrastrando, sobre todo esa melancolía. En este sentido, también veo aquí, Capricornio, en el tercer decanato, que se avecina un nuevo inicio para ti en el área laboral. Para algunos vais a estar queriendo emprender algo y eso os va a dar bien. De repente te quitas una carga de encima y para otros noticias de trabajo que llegan muy rápido. Vale, aquí veo también algún pequeño viaje que te va a ayudar a recuperarte. Vamos ahora sí, Capricornio, a ver qué mensaje tiene para ti el oráculo de las hadas en este momento que sea importante, qué te quiere mostrar el universo, tus ángeles, tus guías, tus ancestros a través de estos mensajes que sea necesario que tú sepas en este momento, Capricornio. Vamos a ver qué te dicen aquí este oráculo y vamos a ir sacando, bueno, una carta. Te dice aquí la luna, ¿vale? Esta carta te habla, te dice maduración, crecimiento, introspección, conocimiento de uno mismo. Capricornio, esta carta te está hablando la luna negra, ¿vale? Te está hablando de echar en falta algo, sentirnos con melancolía o que venimos sintiendo, venimos pasando esa etapa de pérdida, ¿no? De sentir el alejamiento de alguien o una situación a la que estábamos muy apegados. Puede ser, aplícalo a tu situación, ¿vale? Porque esto puede estar hablando también de varios ámbitos en tu vida, un trabajo, una noticia que te ha causado nostalgia, ¿vale? Pero sí te dice el desapego de alguien, la nostalgia, que vienes viviendo esta situación, te dice que no es momento de quedarte aquí, ¿vale? Sí, dar las gracias por ese aprendizaje, por eso que has vivido con esta persona o esa situación, quedarte, buscar ahí dentro de ti mismo ese aprendizaje, esa luz, ¿vale? Y mm, poder salir adelante. No es momento de que te ancles aquí, ¿vale? La nostalgia, sino de que eso ha venido a tu vida para enseñarte algo importante de ti mismo, de ti misma, Capricornio, y que debes analizarte ahora mismo, analizar esos detalles que tienen que ver contigo y que se pueden estar reflejando en esas personas que han podido estar cerca de ti, que ahora ya no estén, o en esas situaciones, ¿vale? De tu vida. Analízate a ti mismo, ahí vas a estar encontrando esa respuesta y emprende el movimiento. Vamos a ver, Capricornio, ahora sí, para ir finalizando tu lectura, el ángel que te va a estar favoreciendo, esa energía angelical que te va a estar ayudando en este momento de tu vida, Capricornio. Decirte primero que la energía de los ángeles tienes que invitarlos tú a entrar. Ellos no tienen libre albedrío y no van a interceder, ¿vale? Pero sí debes tú pedirles que intercedan en tu vida para que haya un cambio, haya una mejora, que te ayuden en eso, darles permiso, ¿vale? Para que puedan interceder. Te sale aquí el ángel Sacher, ¿vale? El ángel Sacher, vamos a ver en el libro porque no me sé bien los nombres, ¿vale? Y bueno, vamos a buscar en el libro el ángel Sacher, qué te quiere decir, qué te quiere mostrar en este momento que para ti sea importante, Capricornio. Recuerda darles ese permiso para que ellos te ayuden. Sacher te dice, es el ángel de la abundancia y lleva en sí la dinámica de Júpiter. Favorece los negocios y las ganancias, incluidas las del juego, del juego. Se refiere a los juegos de azar. El consultante se halla en un periodo afortunado. Invita a este ángel, déjalo entrar en tu vida para que te ayude, ¿vale? En tu economía a esa recuperación que sea más rápida. Sobre todo, este ángel, Sachel, está asociado con el planeta Júpiter. El planeta Júpiter es el benefactor, es el que ayuda en crecimientos
de negocio, de abundancia económica, ¿vale? Y es el benefactor en cuanto a los planetas. Sacher te va a ayudar mucho a que tu economía crezca y a que empecemos a prosperar. Te dice también que esta energía ya está empezando a actuar en tu vida, pero debes tú, si quieres ver que las cosas mejoran aún más, invitarlo a entrar. Capricornio, espero que esta lectura te ayude. Te doy las gracias por estar aquí, por compartir tu tiempo conmigo en esta lectura. Y decirte que si no estás suscrito, te invito a que te suscribas, Capricornio, que comentes, ¿vale? Me gustaría también saber tu situación, que estás viviendo ahora mismo, si esta lectura está conectando contigo. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.